Hoy iniciamos un nuevo capítulo, el más largo de todo este evangelio, el capítulo 6. Vamos a estar exponiendo la porción del versículo 1 al versículo 15. Juan capítulo 6, verso 1 al 15. Dice la palabra de Dios: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bien, es algo extenso la porción por ver el día de hoy. Vamos a hablar acerca de este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Sin duda alguna es el milagro más popular que Jesús hizo. Ningún otro milagro fue hecho en presencia de tantos testigos como lo fue este de la multiplicación del alimento. Un dato curioso es que en los 4 evangelios que nos narran el ministerio de Jesús, solamente existen 2 milagros que se repiten en todos, que están escritos en los 4 evangelios, y es este milagro, el milagro de la alimentación de los 5,000 y la resurrección de Cristo. Esos 2 milagros están plasmados en los 4 evangelios, y eso nos hace meditar a los que estudiamos la palabra en esa regla que tenemos, esa regla de interpretación bíblica que nos habla acerca de la incidencia de un pasaje en la Escritura. Cuando un pasaje está escrito en la Escritura, ese pasaje de sí mismo es ya importante, porque entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Pero cuando un pasaje se repite en 2 ocasiones en la Escritura, entonces eso es algo muy importante. Si se repite 3 veces en la Escritura, es algo que es sumamente importante. Bien, hermanos, los 4 evangelios nos narran este mismo milagro. Es algo muy importante, sin duda alguna. Los escritores inspirados por Dios no pasaron por alto este pasaje. Los 4, inspirados por el Espíritu de Dios, dejaron el registro de este milagro. Para Juan, este milagro era el preámbulo de una declaración que Jesús haría impresionante. Jesús se atrevió a decir que Él era el yo soy. Jesús en unos versos más adelante nos va a decir: yo soy el pan de vida. Pero Juan nos pone como cimiento, como base, este primer milagro, esta señal que va a hacer, antes de hacer esa declaración Jesús. Yo soy, el yo soy. Jesús dirá: yo soy, yo soy.
¿Y qué importante tiene eso? Bien, los que hemos leído el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que ese es el nombre con que Dios se reveló a sí mismo. El yo soy es Jehová, es Yahvé. Moisés se acerca a Dios y le pregunta. Dios le da una gran tarea y le revela a Moisés cuál es su propósito para el pueblo que está cautivo. Dios le dice, yo los voy a liberar, yo seré su salvador, yo soy el Dios de sus padres. Moisés, yo quiero que tú formes parte de esto que voy a hacer. Y Moisés se acerca al Señor, a Dios, y le dice, y cuando vaya y les diga, ellos me van a preguntar, ¿y quién te dijo eso? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué nombre les voy a dar? ¿Quién eres tú para decirle a ellos quién tú eres cuando ellos me pregunten quién será el Dios que los va a salvar? Dios le responde, tú les vas a responder, yo soy. Yo soy es mi nombre. Cuando ellos te pregunten quién es el Dios que los va a liberar, tú les dirás, yo soy es su nombre. Cuando ellos te pregunten, ¿quién es ese que nos da tan grandísimas promesas de liberarnos y darnos una tierra nueva? Yo soy. Quizás seguramente había en el corazón de Moisés esa incertidumbre. ¿Cuál es el nombre de aquel que me está llamando, siendo yo un hombre tartamudo y débil, a hacer una gran obra? El Señor, nuestro Dios, le responde, yo soy. Es mi nombre. En el Evangelio de Juan, Jesús se autorrevela, se autoproclama el yo soy. Yo soy el pan de vida. En el capítulo 5, en el anterior que vimos, hermanos, vimos cómo Jesús se revela como al que da vida, como aquel que puede dar vida. En el versículo 21 dice que Jesús al que quiere da vida y se revela como esa fuente de vida para el hombre que está muerto. Pero en el capítulo 6, Jesús se revela a sí mismo no solamente como el que da vida, sino como el que sustenta esa vida, como el sustentador. No solamente es el que da la vida espiritual, sino Jesús es el que la guarda y el que la sustenta hasta el final. Él es el alimento de esa nueva vida espiritual. Y eso es lo que nos revela el capítulo 6 del Evangelio de Juan, presentándonos a Jesús como el sustentador de la vida, como el pan que descendió del cielo. Este mismo milagro, los evangelistas, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cuando nos narran este mismo milagro, nos lo narran desde una perspectiva diferente cada uno. Mateo y Lucas nos narran y se enfocan en resaltar ese gran poder que tiene Dios para hacer un milagro tan asombroso, para alimentar a una multitud de 5,000 hombres. Y ellos ponen énfasis en el poder que tenía Jesús. Marcos pone otro énfasis, narra este mismo milagro, pero Marcos nos pone el énfasis en la gran compasión que Jesús tenía por las multitudes. Marcos nos dice que cuando Jesús miró a las multitudes, los discípulos querían mandarlos en ayunas, pero Marcos nos dice que cuando Jesús los miró como ovejas que no tenían pastor. Y Marcos, el otro evangelio, nos hace resaltar esa gran compasión, amor, misericordia que tenía Jesús por las personas. Pero Juan, estamos en Juan. Juan, que es el último de los evangelios, el más tardío en escribirse, Juan tiene un enfoque más teológico. Juan nos quiere presentar detalles reveladores acerca de quién es Jesús para que podamos creer en Él. Y Él nos pone este milagro como esa base para introducirnos en la declaración de quién es Jesús, para presentarnos a Cristo como el pan de vida, como el que sustenta al creyente, como el que lo va a estar alimentando y sustentando en gracia, en misericordia. Ese es el trabajo de Juan.
al escribirnos estos versos. Bien, el versículo 1 nos dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. En el capítulo 5, recordemos, estábamos en Jerusalén, ¿recuerdan? Estábamos en esa parte, en esa zona, y vimos cómo Jesús fue rechazado, ¿verdad? Cómo Él fue rechazado aún haciendo milagros, mostrando gracia y misericordia y sanando a los enfermos. Jerusalén, esa región, rechazó a Jesús abiertamente, y terminamos el capítulo 5 entendiendo claramente la dureza del corazón de esas personas que habían aún determinado matarle. Y dice el Evangelio de Juan, después de esto, no quiere decir que al siguiente día. De hecho, después de esto significa un lapso entre 6 o 12 meses. Existieron muchas otras cosas que Jesús hizo allí, siguió predicando, siguió haciendo milagros, pero siguió también siendo rechazado. Pero después de esto, dice que Él se va al otro lado del mar de Galilea, al mar de Galilea, a otro lugar. Entonces Jesús ha sido rechazado en Galilea, y ahora Él se dirige en Jerusalén, y ahora va a Galilea. Y dice que cruza un lago, el mar. Pero ese no era un mar. Se le llamaba mar porque, bueno, ellos lo miraban muy grande, pero mide 15 kilómetros de costa a costa. De hecho, si usted se paraba de un lado en una orilla, usted podía ver del otro lado la otra orilla. Eran 15 kilómetros. Jesús se dirige a la región de Galilea, y uno pudiera pensar, bueno, Jesús se dirige ahora a un lugar donde no lo van a rechazar. Si Jesús se va allí porque lo han rechazado y se dirige a otro lugar, es porque seguramente Jesús sabe que allá recibirá otro trato, pero no, hermanos, no será así. El capítulo 6 y en adelante vamos a ver y seguir experimentando a través de la palabra ese rechazo que Jesús recibió también en Galilea. Entonces podemos ver, hermanos, un contraste entre el gran amor y la misericordia que Dios tiene por las personas y la dureza, la ingratitud de esas personas, ese desprecio que el hombre tiene por el Hijo de Dios. Jesús viene a Galilea. Los otros evangelios nos dicen que Jesús había enviado a sus discípulos a un viaje misionero a predicar. Los envía a predicar, ellos vuelven gozosos, pero vuelven después de un tiempo de estar trabajando en la obra. En ese periodo, en esos 6 a 9 meses que pasaron, ellos estuvieron trabajando, estuvieron haciendo la obra del Señor. Jesús también siguiendo enseñando y haciendo milagros. Mucha gente ya lo seguía. En ese periodo ellos reciben la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Jesús recibe la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes y sus discípulos. Imagínense. Entonces ellos necesitan un tiempo de descanso. Ellos necesitan un tiempo a solas para reflexionar, y que Jesús hiciera ese trabajo con sus discípulos de ministrar los corazones de sus discípulos por aquello que había acontecido. Juan el Bautista había sido muerto. Y van a ese otro lugar, las multitudes lo agolpaban, y Jesús dijo, vayamos al otro lado a descansar y a tener ese tiempo. Pero bien, vemos en el verso 2 que eso no fue posible, porque mientras ellos atraviesan el mar, dice las multitudes van por la orilla de la playa. Si Jesús va para allá, las multitudes van hacia allá también, y eso no les fue posible. Y el verso 2 nos habla acerca de estas personas. Nos dice que les seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Estas personas habían quedado impresionadas del ministerio que Jesús había realizado en Jerusalén. Ellos vieron los milagros que hacía y estaban impactados por todos esos milagros que Jesús hacía. Y cantidad de personas le seguían, por lo que las manifestaciones milagrosas que había y que hacía, dice el texto, las cosas que hacía con los enfermos.
Pero si examinamos este verso, nos habla mucho acerca de estas personas. ¿Cuál era su corazón? Vemos 3 verbos ahí. Dice, estas personas seguían. ¿Por qué? ¿Cuál es el siguiente verbo? Porque veían lo que hacía. Seguían porque veían lo que hacía. Esta es la descripción de una persona curiosa. Esta es la descripción de una persona que tiene curiosidad, que es curiosa, está siguiendo por lo que ve. Jesús estuvo, hermanos, enseñando muchas veces en las sinagogas, predicando la palabra, enseñando, no solamente haciendo milagros, sino enseñando, hablando de parte de Dios, enseñándoles y hablándoles del reino, en las sinagogas, en los montes, en las praderas, a la orilla de la playa. Jesús les entregaba su palabra. Sin embargo, dice el texto, estas personas le seguían porque veían lo que Jesús hacía. Ellas no tenían un compromiso con la palabra ni por lo que Jesús estaba anunciando, de quién Él era y qué era lo que Él ofrecía. A ellos les interesaba seguir viendo milagros, señales. Ese era el motivo por el cual les seguían. Ellos no les seguían por tener un compromiso con aquello que Jesús les estaba enseñando. Ellos les seguían por lo que sus ojos estaban viendo, por una curiosidad carnal, terrenal. Por una parte entendemos que ellos no estaban buscando ver esos milagros para confirmar que Jesús era el Mesías. Juan el Bautista, antes de morir, pasó un momento de debilidad y de incertidumbre. El más grande de todos los hombres, como Jesús lo dijo, que no había ninguno nacido como Juan. El más grande de los profetas tuvo su momento de debilidad y de duda. Y Juan el Bautista manda a sus discípulos, estando en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle, vayan con Jesús y pregúntenle si Él verdaderamente es el Mesías. Juan estaba dudando de todo aquello que había estado predicando. Es humano. ¿Por qué? Porque es humano. Humanum errarum errar es de humanos. Equivocarse es de humanos. Dudar es de humanos. Pero Juan manda a sus discípulos a Jesús y dice, pregúntenle si Él es. Y cuando llegan los discípulos de Juan hacia Jesús y le dicen, Juan está preguntando si tú eres, imagínate Jesús, ¿cómo estamos nosotros? Si nuestro líder está dudando, imagínate cómo estamos nosotros. ¡Wow! Pero vemos cómo Jesús tiene misericordia. Y Juan era de Dios. Juan era enviado de Dios. Juan no se iba a perder. Juan no iba a ser decapitado, no iba a ser muerto en ese estado, hermanos. No iba a llegar a la muerte en ese estado. Dios antes iba a fortalecerlo. Y le dice, miren, no le contesta a los discípulos. Dice la Escritura que cuando vienen y le preguntan a Jesús, Jesús en vez de contestarles, empieza a hacer más milagros. Empieza a hacer más milagros. Sana cojos. Da vista a los ciegos. Da vista a los ciegos y le dice a los discípulos, vayan, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Anúncienle las obras que estoy haciendo, los milagros que estoy haciendo, porque para eso eran los milagros, para que las personas confirmaran que Él era el Mesías. Y ellos vuelven con Juan y le traen las noticias a Juan y le dice lo que Jesús hizo. Nosotros vimos
los milagros que Jesús hacía. Las dudas de Juan se disiparon. Y él va. No sabemos cuánto tiempo pasó después de eso, pero el único dato que tenemos es que después Herodes lo decapita. Sin duda está en la presencia del Señor. Por gracia. Por gracia. Pero estos hombres que están aquí siguiendo a Jesús por las obras, no iban con ese mismo corazón que Juan el Bautista a preguntar o a ver, eran curiosos, simplemente curiosos. Las obras no los hacían, lo que Jesús hacía, esos milagros, no los impulsaban a caer en cuenta que Él era el Mesías que los salvaría del pecado y del infierno. Tenían otra perspectiva totalmente diferente. En el verso 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó. Y se sentó. Se sentó allí con sus discípulos. Quizás con ese primer propósito de enseñarles, ¿verdad? Como todo maestro. El que cuando un maestro les iba a enseñar a sus discípulos, era lo que hacía, se sentaba, se postraba y los discípulos alrededor de él porque el maestro va a enseñar. Se sentó en el monte para enseñarle a sus discípulos, como ese gran maestro, como el maestro de maestros. Va a dar una lección a sus discípulos, pero esta vez será una lección diferente. Esta lección que ellos van a recibir estará surgiendo alrededor de un maravilloso milagro. Alimentar a estas personas. Lo que ocurría ahora frente a los discípulos, lo que va a ocurrir frente a sus discípulos, va a servir como una gran enseñanza para ellos. El Señor los va a enseñar, el Señor los va a fortalecer, el Señor va a maravillarlos y va a hacer que estos discípulos le amen más por lo que Él es. En el verso 4 dice que estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Eso explica, ¿verdad?, por qué había tanta multitud ahí. Era la Pascua, venían millones a Jerusalén y eso explica por qué una multitud tan grande siguiendo a Jesús. Había muchos peregrinos de muchas partes del mundo antiguo que venían a Jerusalén y ahora está un hombre haciendo milagros. Vamos a ver, curiosos, vamos a verle a Él. Es posible, hermanos, que muchos de los judíos o de las personas que venían a la Pascua hayan dejado de ir al templo por ir a ver a Jesús. Es posible que muchas de esas personas hayan decidido dejar el rito de la Pascua por ir a ver a Jesús, porque Jesús les daría lo que el rito no podía darles. Y dice que gran multitud le seguía. En el verso 5 dice que cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido esa gran multitud. Hermanos, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a esto. Cuando surgía un profeta o una persona que hacía milagros, un profeta, el pueblo estaba acostumbrado a esto, a examinar al profeta, identificarlo como un profeta por los milagros que hacía. Por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, refiriéndose a Israel, que los judíos, dice, los judíos siempre buscan señales. Era algo que los caracterizaba. Los judíos siempre están buscando señales, mientras que los griegos siempre buscan sabiduría. Una característica, un rasgo de un israelita era que siempre estaba buscando señales. Pero Pablo les dice, pero a nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿verdad? Los milagros de Jesús en ese tiempo, y más en la Pascua, ¿verdad? Más en la Pascua, que los judíos tenían bien vivo los eventos que Moisés había hecho, ¿verdad? Lo que Dios había hecho a través de Moisés al liberar al pueblo. Ellos recordaban en esa época, ¿no? Ese momento donde fueron liberados y recordaban a su gran profeta, ¿no? A Moisés. Y tenían bien en sus mentes eso. Y ahora, muchos años después,
está un hombre haciendo milagros y señales maravillosas. Esto, así, hermanos, que las personas fueran a Jesús. Y Jesús dice, alzó sus ojos y vio a estas personas que estaban ahí frente a él. Alzó sus ojos y los vio. ¿Qué vio Jesús? Cuando Jesús alza sus ojos y ve a la multitud, lo que vio fue una necesidad. Vio una necesidad. Jesús va entonces aquí, hermanos, a tomar esa necesidad que existe, esa necesidad física que tenían las personas de alimento, y les va a dar una lección a sus discípulos. Él va a tomar esa necesidad y como un instrumento para dar una gran lección a sus discípulos, no a las personas, a sus discípulos. En el verso que leímos anterior decía que Jesús se sentó ahí en ese monte para enseñarles. Él les va a dar una gran lección a sus discípulos. Jesús alzó los ojos y los vio. Vio esa gran necesidad. Y ahí viene la prueba para el discípulo. Porque Dios prueba a los suyos. Dios prueba a aquellos que ha salvado. Eso quizás no es algo que le guste o que le agrade escuchar, pero así es. La Biblia enseña que tenemos que ser probados. Dice en el verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aquí viene, Dios va a hacer un milagro a través de su Hijo. Ahí Dios va a manifestar su poder para suplir una necesidad. Pero lo que está detrás de todo esto es que Jesús va a probar a los suyos. Va a probar, va a ver qué es lo que hay en su corazón. Los va a evidenciar para después fortalecerlos. Hermanos, por una parte tenemos que entender esto. Si Dios prueba a los suyos, si Dios prueba a los que salva, es importante entender, hermanos, que Dios no tienta a nadie, como lo dice Santiago. Dios prueba a los suyos. Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, pero la Biblia nos da la evidencia de que Dios sí prueba a los creyentes con el fin de fortalecerlos. Primera de Pedro 1:7, si quiere acompañarme a la escritura. Vamos a leer desde el 6. Dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice que el creyente será probado. Su fe será puesta a prueba. Será pasado el creyente como por un horno de fuego para probarlo, como lo es probado el oro. Aquello que es valioso, han de ser eliminadas sus impurezas y será probada su fe. Su fe. Si cree o no cree, será metido al horno de fuego con un propósito. El propósito que nos dice la Escritura es que toda esta prueba resulte en alabanza, en gloria, en honra. ¿Cuándo? ¿Inmediatamente? No. Cuando Cristo sea manifestado en gloria. Cuando Él venga. Porque usted no se va a ver como un diamante precioso, como una pieza de oro reluciente hasta el final. Usted se verá así de perfecto hasta
que el Señor se manifieste. Entre tanto será pasado por diversas pruebas, para irlo limpiando y haciéndose más semejante al único que es precioso y valioso, al único que relumbra y brilla como el sol en este mismo momento. El único que brilla así es Cristo Jesús. Pero la promesa del Evangelio es que un día seremos tal cual es, hasta que la última de las impurezas caigan de nuestro ser. Amén, hermanos. Amén. Da esperanza esto. Amén. Da alivio, ¿verdad? Satanás, por otro lado, hermano, tienta a las personas con el fin de que las personas pequen, se aparten de Dios. Por otro lado, Satanás trae tentaciones a nuestras vidas con el fin de alejarnos de Cristo, de traer el pecado a nuestras vidas y de condenarnos más y más. El fin de Satanás es destruirnos. Y aunque no pueda él arrancarnos del amor de Cristo, es hacernos la vida miserable hasta que vayamos a su presencia. Pero si somos suyos, si somos del Señor, Satanás nos detesta. Y Él traerá tentaciones para traer el pecado a nuestras vidas, hermanos. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, no hay felicidad, no hay dicha, no hay gozo. Jesús, entonces, hermanos, eso no lo hace Jesús. Jesús nos prueba para fortalecernos. Jesús va a hacer pasar a sus discípulos por esta prueba, hermanos, porque dice la palabra, aunque Él sabe perfectamente lo que había de hacer. El Señor nos pasa por pruebas, y esto es algo que deberíamos de tener en cuenta cuando estamos pasando por una prueba difícil. Cuando solamente lo que ves es fuego a tu alrededor. Recuerda, Jesús sabe lo que va a hacer. Tú no lo sabes, pero Él sí lo sabe. Cuando estés en prueba, recuerda esto. Yo no entiendo cuál es el propósito de todo esto. Pero dice la palabra que Jesús sí sabía lo que iba a hacer. Y eso es importante recordarlo en medio de la prueba, hermanos. Jesús va a enseñar que los hombres no tenemos poder para hacer lo que le pertenece a Dios. Verso 7. Felipe entonces le respondió. Le dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que todos estos coman, Felipe? Jesús sabía lo que le iba a contestar. Jesús sabía lo que iba a hacer Felipe, lo que iba a hacer Andrés. Pero se lo pregunta. Y le dice Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y dice, ahora Andrés. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Felipe contempla la gran necesidad. Voltea a su lado. Señor, me estás pidiendo que haga algo y no puedo. Felipe saca sus cuentas. Empieza la caja registradora ahí. 200 denarios no alcanzan. Los recursos que tenemos no nos alcanzan. Las matemáticas de Felipe indicaban que la misión a la que se le estaba enviando era una misión imposible. 200 denarios, 9 meses de trabajo no alcanzarían para darle lo mínimo a estas personas. Si gastáramos todos nuestros recursos entre todos los apóstoles que estaban ahí, los discípulos, no podríamos ni cubrir un poquito la necesidad de todos estos hombres. Jesús sabía cuánto dinero había en la bolsa, ¿verdad? Jesús sabía. Él sabía que no les iba a alcanzar.
pero Él está enseñándole algo a sus discípulos. Mientras que Felipe saca sus cuentas y no le dan las cuentas, el otro discípulo, Andrés, Felipe se enfoca en los recursos de los discípulos. 200 entre nosotros no nos alcanza para darle a ellos. Bueno, entonces viene otro Andrés que tenía otro pensamiento. Bueno, si no es adentro, vamos a ver afuera. Andrés va y recorre todo el campamento de las personas que estaban ahí, de todos esos miles y miles que había de personas, y busca recursos. Y vuelve con todos los recursos que encontró. Le quita el lonche a un niño. Qué abusivo. Ven para acá, chamaco, le dice, esto es todo lo que no quiero llegar con las manos vacías. Esto es lo único, y viene con el lonche del niño. Felipe encuentra 5 panes y 2 peces. El lonchecito del niño. Y yo cuando pienso en esto, yo siempre pensaba, hermanos, le comentaba a un hermano el día de ayer. Hermano, yo pensaba que era un pan así de esos largotes, que le sale el humito, así como telera, no sé cómo se llaman esos panes. Unos baguettes así grandotes, dice 5 panes grandotes así, los que el Señor multiplicó. Y cuando me imaginaba los pescados, pensaba, bueno, unos pargos así, un pescado colorado, así, unos 2 pescadotes. Y voy a la escritura, voy al contexto histórico y oh, decepción. Me decía el hermano, después de haberme enseñado esto, usted me destrozó. Destrozó todas mis expectativas de la infancia. Yo pensaba igual. No, hermano, decía, los panes eran como tortillas. Eran 5 tortillas. Eran 5 tortillas de cebada, panes planos, del tamaño de una tortilla. Eran 5 panecitos. Era el lonche de un niño, recuerde. Era lo que la madre de ese niño le había preparado. 5 tortillas, 5 panecitos de ese tamaño. Y los peces. Los peces eran sardinas, como sardinitas, en escabeche. Esos fueron los recursos que encontró Andrés. Y viene a Jesús. Uno le dice, 200 denarios no bastarían. Y el otro le dice, 5 y 2. 5 panes y 2 peces. Y con razón, con justa razón, él se hace esta pregunta. ¿Qué es esto para tantos? Lo que tú nos pides es una tarea titánica. Ni las hermanas que les gusta hacer tamales tardarían para alimentar aquí a tantas personas. Lo que tú nos estás pidiendo es algo impresionante. Pero estos son los recursos, los únicos recursos que hay. 200 denarios si acaso, pero que no los tenían. 5 panes y 2 peces, es todo lo que hay. Hermanos, la incredulidad no proviene. La incredulidad que un discípulo tiene no le viene al discípulo por verse a sí mismo y ver lo carente que es y ver los pocos recursos que tienen. La incredulidad, hermanos, llega al discípulo por olvidarse de quién es el que está con él. Porque siempre que volteemos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de que no nos alcanza. Siempre nos vamos a dar cuenta que nuestros recursos son tan pocos y ridículos para presentarnos de ese gran Dios que tenemos, o esa gran tarea que Él nos ha encomendado de ser sus hijos y ser sus dignos representantes en esta tierra, de caminar entre los hombres y manifestar y testificar acerca de Él, de ir entre la multitud y satisfacerles a ellos. Si nos miramos a nosotros mismos, vamos a decir, no tenemos ni para satisfacernos a nosotros mismos. Hasta un niño puede tener más recursos que yo delante de ti. Yo soy tan falto, tan vil, tan pecador. Pero la incredulidad, hermanos, proviene, no deben vernos a nosotros mismos. La incredulidad nos viene por olvidarnos de quién es el que está con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere.
que tú aprendas. Que su pueblo aprenda, que los suyos entiendan que Él es el que provee siempre. Que es su gracia la que sustenta al creyente todos los días. Estos discípulos se olvidaron de quién era Jesús y buscaron sus recursos por fuera. Y no los encontraron, y lo que encontraron era insuficiente, ¿verdad? Jesucristo, hermanos, no es un salvador a medias, quien nos salva por un momento y luego nos deja a la deriva. Él no es ese tipo de salvador. Imagínese a alguien que está, que ha naufragado y se encuentra en medio de un mar inmenso, y está allí, su barco se ha hundido y está allí sin esperanza, sin nada de esperanza. Pero de repente llega alguien en un helicóptero y baja. ¡Wow! Es la salvación. Y se baja y te avienta un salvavidas. Y te dice, no te asustes, no morirás. Aquí está el salvavidas. Soy tan bueno que te voy a otorgar este salvavidas que te va a impedir que te ahogues. Y tú sigues alzando la mano. Sí, ya no me ahogo, llévame, ¿no? Pero el hombre se va y te grita de lejos, allá está la orilla. A 100 kilómetros hacia el norte está la orilla. Allá te espero. Voy a preparar un desayuno para ti. El desayuno de tu vida. Agua caliente. Una habitación hermosa para que llegues y descanses. Tiene alberca, piscina. Allá está. Allá te espero. Voy a preparar un lugar para ti. Y se marcha. Le ha salvado, pero ahora lo ha dejado a depender de sus propias fuerzas y habilidades. En un mar lleno de tiburones, a 100 kilómetros. ¿Qué clase de Salvador es ese? Ese no es Jesús. Ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. Jesucristo es el Salvador y el sustentador. El quien se arroja a las aguas por ti. El que se arroja a las profundidades de las aguas por ti para subirte al bote de salvación, al arca de salvación, mientras Él es sepultado en las profundidades de las aguas. Y sin duda alguna es el que te lleva hasta el final. Toda la gloria le pertenece a Él entonces, hermanos. Jesucristo es el Salvador y el sustentador. Y podemos ver, hermanos, cómo Jesús en este pasaje involucra a estos hombres que han perdido de vista a su Salvador y los involucra en la realización de este milagro. No por su incredulidad los deja afuera, sino que Él los está probando para fortalecerles y los hace parte de este milagro que va a suceder. Los invita a colaborar. Los sinópticos, como les decía ahorita, nos narran que los discípulos querían despedir a esta multitud en ayunas. Pero el Señor Jesús los invita a que colaboren. Solo hagan esta pequeña tarea, este pequeño mandato. En el verso 10. Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, bueno, más las mujeres, más los niños. Estamos hablando alrededor de 15,000 por lo menos personas. Y aquí, hermano, en el verso 11 empieza el proceso del milagro. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos,
Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los panes, cuanto querían. ¿Cuál es el proceso, hermanos? Fíjese bien. Ahora sí, dice Jesús. Recostaron a la gente, sí. Jesús ha recibido la confesión de sus discípulos que no pueden. Y eso es lo primero. Primer punto o primera etapa del proceso de esta gran enseñanza. Los discípulos reconocen que no pueden, que no tienen los recursos, han confesado su incapacidad, la total carencia aún de lo mínimo necesario para la vida. No tenemos. Y vienen y traen eso pequeño. Jesús acepta lo poco que le traen, reconociendo que eso poco no sirve. Como dijo Andrés, esto no sirve, esto no es suficiente. Pero lo poco que no sirve hay que traerlo al Señor. Lo poco que tú sabes que no sirve, tienes que traerlo al Señor y ponerlo delante de Él. Ese es el proceso. ¿Están entendiendo el Evangelio, hermanos? Tienes que traer tu vida y ponerla delante del Señor. Eso que no sirve, eso que no es suficiente, y ponerla en sus manos. Que Jesús lo acepta. Ahora Jesús lo toma en sus manos y da gracias al Padre. ¿Por qué? Cuando el pecador, cuando el hombre viene en arrepentimiento delante de Dios, de Jesús, y viene al mediador, al único mediador, viene con Él y le dice, esta es mi vida, no sirve para nada, no puedo, Señor, te he fallado otra vez, y viene delante del Señor. El Señor lo toma y le da gracias al Padre, porque el Padre, dice la Escritura, Jesús sabía, Jesús entiende, Jesús sabe perfectamente que cada alma que viene a Él en arrepentimiento y fe, no viene por sí misma, sino que el Padre la ha impulsado al Hijo. Por eso Jesús da gracias y por eso la recibe. Por eso recibe al pecador. Por eso es que Jesús recibe al pecador. Porque el pecador es llevado a Cristo, no por sus fuerzas, es llevado a Cristo porque el Padre lo está llevando al Hijo y se lo está dando al Hijo. Hijo, esto es lo que te doy. Este pecador te lo doy. Esa vida pecaminosa te la doy. Tómala. Porque tienes que pagar por ella. Y da gracias. Y la recibe. Y da gracias al Padre. Y entonces, ¿qué dice? Él multiplica. ¿Qué es lo que vemos en el milagro? Que Él multiplica lo que se le ha dado para que alcance y sobre. Eso es lo que está ocurriendo en este milagro, hermano. Aquí está el Evangelio de nuevo. Ahí está el Evangelio en toda la Escritura. Este milagro nos revela de nuevo el glorioso Evangelio. Que cuando venimos en arrepentimiento y fe, el Señor nos toma como de parte de Dios, nos recibe. Y esa vida que no sirve para nada, el Señor hace que haya vida nueva. Y vida dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, hasta que sobreabunde. Que sobreabunde. Dice la Biblia, ellos comieron, les dieron peces, ¿cuánto querían? O sea, cuánto querían, no fue por medida, fue agarren todo cuanto querían. Jesús dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús se ofrece como el pan de vida para que vengan a Él y lo tomen.
Jesús se ofrece como ese pan de vida que descendió del cielo para que vayamos a Él y tengas vida en abundancia, para que vayas a Él en reconocimiento de tu debilidad. No puedes, no sirves. Y viniendo a Él, Él multiplique todo lo que tú eres y entonces alcance y sobre. Pero hermanos, si reflexionamos acerca del pan de vida, Jesús enseñó a orar. Y en esa oración dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, esto no es de una vez y ya. Todos los días hay en abundancia, hay gracia, hay misericordia. Si todos los días fuésemos como aquella vez cuando nos confesamos como pecadores, todos los días recibiríamos el pan de Dios. En abundancia. Juan en el verso 12 dice, y cuando se hubieron saciados, eso significa cuando ellos quedaron completamente llenos, comieron hasta no poder más, cuando ellos comieron hasta que ya no pudieron tomar otro o hacerse otro taco, comieron hasta saciarse completamente. Lo que da Dios es así, hermanos. El Espíritu, Él no lo da por medidas. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Tú confía en Cristo, en el Evangelio, que lo que Él ofrece es vida, que sacia y te llena completamente. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos deja completamente saciados. Alguien dijo en una ocasión y resonó en mi corazón. Yo no busco nada, decía este hombre, porque yo ya he hallado a Cristo. Yo ya no estoy buscando nada, porque yo lo he encontrado todo. He encontrado a Cristo. Él es el pan que sacia verdaderamente. Él es el agua que quita la sed verdaderamente. Ese es el Cristo. Aquí, hermanos, tenemos un cuadro de una abundancia increíble, ¿verdad? El Señor multiplica los panes, comen hasta saciarse, multiplica los peces, todos comen hasta saciarse, hasta ya no querer más. Y luego nos dice que ellos recogen los pedazos que sobraron. El Señor les dice, vayan y recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues, dice en el verso 13, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hay un dato curioso aquí. Sobraron panes, ¿no? Esto confirma lo que hablábamos de los panes, que eran como tortillas. Cuando uno come, ¿verdad? ¿Qué es lo que sobra? ¿Qué es lo que queda en la mesa? Quedan tortillas. Dejamos el plato vacío, pero siempre quedan ahí las tortillas. Bueno, dice, sobraron pedazos, los pedazos que quedaron. El Señor manda que se recojan. Hermanos, si ese pan que estamos hablando representa la vida eterna que Dios da a los hombres, por eso es tan importante que Jesús les dijo, no se debe de perder nada. La vida eterna, si ese pan representa la salvación y la vida eterna que Dios da, entonces entendemos la importancia porque esos panes no se debían de perder. Porque lo que para unos ya no tiene valor, para otros aún los restos serían de gran valor. Y aquí hay una gran reflexión, hermanos, de vida cristiana. Cuando perdemos el enfoque y nos olvidamos del Evangelio y lo menospreciamos y no entendemos que aquello que nos ha sido dado, que nos abrirá las puertas del cielo, la obra de Cristo, su glorioso Evangelio por nosotros, aquello mismo que despreciamos sería tan valioso para otra persona, ¿verdad? Que lo necesita. Jesús les dice que no se pierda nada. Esa demostración sorprendente de gracia abundante de Dios, guardando aquello que sería de bendición para otros. Sin duda estos discípulos
que están siendo probados después de haber visto tan glorioso milagro, debieron haber sido fortalecidos. Después de haber visto tan grande demostración de poder, quizás hayan caído en ese momento decir, ¿cómo se me pudo haber pasado esto? Una vez ya viendo el milagro y viendo hasta las obras en 12 cestas, ¡qué torpe fui! Me imagino a Felipe, yo pensando en dinero. Uno se ríe, pero le ha de haber dolido, hermano. ¡Qué vergüenza! Yo no merezco ni ser su discípulo. Yo hubiera pensado eso. Yo no merezco ser cristiano. Y lo he pensado muchas veces. ¡Qué tonto soy! Después, cuando veo la mano de Dios y la gracia que me sustenta y me hace seguir adelante después de pasar un momento difícil y que de repente me encuentro otra vez, ¿verdad?, fortalecido después de ver la mano de Dios que me sostiene. ¡Qué tonto fui, Señor! No merezco predicar tu palabra. No merezco que me hagas participante de ir y llevarle el pan a otro, Señor. No merezco. Pero viendo la gracia y el amor de Dios ahí, yo sabía lo que iba a hacer contigo, Felipe. Ese era el propósito, que entendieras, que te sintieras mal. Sintieras mal, pero ese sentirse mal resulta en bien para ti, porque me conoces más. Imagino a Andrés, Señor, tonto fui en dudar. ¿Qué es esto para tanto, Señor? No te preocupes, Andrés. Yo sabía que tú estabas mirando en los recursos que tenías solamente. Ahí está la gran enseñanza, hermanos. Esta gran enseñanza, pero sin duda ellos salieron fortalecidos, como lo dice Pedro, que sale uno cada vez más precioso, más semejante a Cristo, pasado por fuego, pero cada vez más limpio. Por la obra y por el trabajo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Aunque mostraron incredulidad y su tendencia carnal de mirar las limitaciones naturales, ¿verdad?, Dios los hizo participantes de ese milagro. No solamente testigos de cómo Él saciaba a las multitudes, sino haciéndolos colaboradores. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién es apto para servirle a Dios? ¿Quién es apto para andar en este camino de glorioso de santidad? ¿Quién es apto para decirse que es hijo tuyo, Señor? Y llevar y servir el alimento espiritual a otros y predicar en nombre tuyo. ¿Quién es apto para eso? Es por gracia. Siempre es por gracia. Y no solamente nos dejará ahí como testigos, sino que Él invita a hombres imperfectos a colaborar en su obra, hermanos. Y esa es la labor de la iglesia. Hombres imperfectos representando un Dios santísimo, hermanos. En el verso 14 dice la reacción de la multitud. Aquellos hombres, la multitud, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que habría de venir. Un profeta como Moisés. Deuteronomio capítulo 18, Dios había dado una promesa. Dice, profeta, le dijo Dios al pueblo, profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos. Perdón, son las palabras de Moisés al pueblo. Moisés le dice al pueblo de Israel, profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos como yo, es decir, como Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que te pidiese a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les
hablará todo lo que yo les mande. Ellos recordaron esta palabra. Un profeta como Moisés. Aquí está. Porque con Moisés descendió el pan del cielo. Y cuando ellos miraron ese gran milagro de los panes multiplicándose, ellos recordaron a Moisés. Era la Pascua. Ellos tenían bien presente la liberación de Egipto y cómo Dios los sustentó en el desierto. Y ellos recordaban a Moisés. Moisés hizo descender pan del cielo. Aquí está el profeta prometido que iba a venir otro como Moisés. Que hace aparecer pan. Este es un Mesías que nos sana los cuerpos y nos llena los estómagos, ¿verdad? Ese milagro que Jesús había hecho probaba que Jesús era el Mesías prometido y no se equivocaban, pero sus conclusiones de cómo sería el libertador estaban completamente erróneas. Jesús era ese profeta prometido como Moisés, pero ellos esperaban, así como con Moisés fuimos liberados del yugo de los egipcios, así también con este que multiplica panes, así también seremos libres de los romanos. No precisamente. Ese Mesías que sanaba los cuerpos y llenaba los estómagos, que era lo que ellos miraban, no es precisamente lo que Jesús quería que vieran en él. Ese libertador terrenal que satisfacía las necesidades físicas, ¿verdad? Fíjese en el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a un monte solo. Imagínense estos hombres, con ese poder que tiene Jesús, sana a los enfermos, alimenta a las multitudes, imagínense, resucita muertos. ¿Y qué si nos levantamos contra los romanos con este hombre? Si hay necesidades, Él las va a suplir. Si hay heridos en esta rebelión, Él los va a sanar. Si hay muertos entre nosotros, Él nos va a resucitar. ¡Wow! Hagámosle rey. Si regresamos a Jerusalén y echamos a Roma de nuestra tierra, dice la palabra que Jesús se apartó de ellos. Jesús se aparta de quienes lo quieren ver de esa manera. Jesús se aparta de quien lo quiere ver bajo sus términos. Jesús se marchó de entre ellos. Pero les acaba de dar pan, sí. Pero eso no significa nada. Él conocía sus corazones y que ellos le querían a Él bajo sus propios términos. Ellos no querían rendirse a Él. Ellos querían un libertador que les diera lo que ellos querían. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se va. Tenga cuidado cuando usted considere marcharse de una iglesia donde le prediquen el evangelio, hermanos. Porque Jesús tiene sus términos. Y si tú quieres buscarle a Él bajo tus propios términos, Jesús se va a marchar. Jesús se marcha. Jesús no está en muchas iglesias. Jesús no está ahí ya. Cuando cambiaron el evangelio, Jesús ya no está ahí. Cuando a la gente se le promete te va a ir bien, Dios te va a sanar, Dios te va a dar, va a satisfacer tu necesidad. Jesús no está ahí. Jesús se marcha de quien lo quiera ver bajo esa mente carnal y terrenal. Se retira. Dice, se retira a un lugar solo. Escuchado la frase, es mejor solo que mal acompañado. Jesús no quiere estar con esa clase de personas. No les va a dar ningún
ningún beneficio espiritual a quienes lo quieran ver bajo sus propios términos. Ellos no van a recibir verdaderamente lo que Él ofrece. Jesús no consiente caprichos o fantasías de las personas. Yo no les voy a conceder lo que ustedes quieren. Ustedes quieren ser libres de los romanos. Yo he venido a hacer una obra más gloriosa que esa, que ustedes menosprecian. Sus caprichos, sus fantasías, Jesús no se las va a conceder. Jesús se marcha de entre ellos. Jesús no se va a acomodar a sus términos, de serle rey en los términos de ellos. Jesús se aparta de quien pretende manipularlo egoístamente. Nadie puede llegar a Cristo en términos humanos. Nadie. Nadie va a llegar a Cristo poniendo Él las condiciones o las normas. Él es Señor, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es quien gobierna. Todas las leyes de la naturaleza están bajo su dominio, bajo su gobierno. Él sustenta todas las cosas con su poder. ¡Qué arrogancia llegar a Jesús o querer obtener beneficios de Él en términos de mis propios deseos o de mis propias maneras! No podemos manipularlo. Y Jesús no es ese Dios que tú lo puedes manipular. Jesús se aparta de quien pretende manipularle. Nadie puede llegar a Cristo en esos términos. Debes ir a Cristo en los términos de Él. Jesús ama a los creyentes con misericordia y les concede ricas bendiciones. Esos son sus términos. Es verdad, Dios ama y Él tiene ricas y abundantes bendiciones. Pero Él hace un llamamiento a los pecadores para que lloren su pecado. Mateo 5:4, Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿cuánto debes de llorar tu pecado, hermano? ¿Una vez? ¿Una vez? Siempre. Si tú lloras tu pecado y tu condición siempre, esa es la promesa. Tú recibirás un día consolación. Porque hay un día reservado donde no vas a tener que llorar más tu pecado, donde no vas a tener que lamentar tu debilidad ni tu condición. Hay un día reservado para ello. Él hace ese llamamiento a los pecadores para que lloren su pecado. Llama al arrepentimiento. Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que Jesús predicaba, pero la gente no quería escuchar lo que decía. Ella solamente quería ver lo que quería ver. Milagros, señales. Pero no escuchaban las demandas que Él hacía. Arrepentíos. Arrepiéntanse. Hay ricas y abundantes bendiciones. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino será bendición para unos, pero juicio y condenación para otros. Arrepiéntanse. Reconozcan a Jesús como el soberano Señor. Hay términos, estos son sus términos. Es necesario confesar a Jesús como el Señor soberano. Demanda obediencia. Esos son sus términos. Si me aman, dijo Jesús, obedecerán mis mandamientos. ¿Es en los términos de Jesús o es en términos humanos? Hermanos, Jesús sigue alejándose de quienes pretenden recibir justicia por méritos propios. Hermanos, si tú quieres acercarte de nuevo al Señor, siempre son los mismos términos. Arrepentimiento, confesión, arrepentimiento y fe. Y creer, hermanos. En el verso 34, ya vamos a terminar.
Y salió Jesús y vio una gran multitud. No, Marcos, vamos a terminar con Marcos. Marcos 6:34. Aquí nos vamos a ir al otro evangelio que habla de lo mismo, pero no quería dejar pasar esto. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Estamos hablando del mismo hecho. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Aunque ellos no lo sabían, ¿verdad? Pero Jesús los vio porque Jesús conoce la verdadera necesidad. Verdadera necesidad es una necesidad espiritual. Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos, ahí está el verdadero milagro. La compasión que Jesús tuvo por ellos fue entregarles de nuevo su palabra. Ese milagro se desarrolla de esa manera, hermanos. Primero les dio su palabra y estuvo tiempo allí enseñándoles. Y por la tarde, que ya era tarde, que ya no había manera de que fueran a comprar, entonces es que hace el milagro. Pero la compasión que Dios les dio, que Dios vio en esas personas, la gran necesidad que Dios vio en esas personas como ovejas que no tienen pastor, es porque ellos no tenían la voz de Dios. Y Dios es tan bueno, tan grande, tan misericordioso con su pueblo, hermano, que nos da su palabra. Que nos da su palabra. Porque la mayor necesidad que tú tienes, hermano, aunque seas creyente, es su palabra. Dios manifiesta su amor para con sus ovejas entregándoles su palabra. Y aquí está la reflexión que escuchaba de un hermano con respecto a este texto. Si usted duda si su pastor le ama, usted vea si su pastor le enseña fielmente la palabra. Y esa es la mayor muestra de amor que su pastor pueda tener hacia usted. Y tómela de parte de Dios, como una gracia de parte de Dios, hermano. Que su pastor le hable la palabra. Esa es la manera en que Dios le ve a usted con gran necesidad, y lo que Dios le otorga a usted es su palabra, como muestra de amor, de gracia, de compasión. Si usted duda si Dios le ama, usted pregúntese, ¿Dios me ha hablado? Y si Dios le ha hablado, usted estése seguro, Dios me ama. Dios en verdad me ama y tiene compasión de mí porque me entrega una vez más su palabra, hermanos. Y así podemos dar gracias esta mañana, diciéndole a Dios, Señor, gracias. Gracias porque tú me amas. Tú me amas, me muestras el camino y me recuerdas que no confíe en mí mismo y que camine de nuevo por las sendas de justicia y me aferre a tu glorioso evangelio, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, mis debilidades. Vuélveme a ti. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ponernos de pie.